que dar un sí cada día, en toda ocasión, paso a paso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Me alegro mucho de estar con ustedes en su Asamblea General de la Conferencia Episcopal Dominicana, sobre todo que es la primera vez. Normalmente, durante este periodo estoy ya de vacaciones. Estoy aquí hoy gracias al corona, a la situación que estamos viviendo en estos tiempos, en estos meses. Oremos. Oh Dios, que nos llenas hoy de santa y festiva alegría en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la difusión de la fe por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Paso a paso diremos que sí al Señor. Cada día diremos que sí. Paso a paso diremos que sí al Señor. Abriremos nuevos caminos para los que siguen las huellas. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, obispos, arzobispos de la Iglesia Dominicana, hoy celebramos nuestra Eucaristía en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, dos columnas fundamentales en la historia de la Iglesia. Pedro, a quien Jesús dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pablo, que fue el mayor misionero y fundador de comunidades cristianas, y que el mismo Jesús, en su respuesta a Ananías, que no quería ir a encontrarse con Pablo, califica de instrumento de elección. El Señor le contestó
a Ananías: vete, pues Pablo, me es un instrumento de elección, que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Queridos hermanos, normalmente, como es el caso en nuestro país, las nunciaturas en el mundo aprovechan la solemnidad de los santos Pedro y Pablo para celebrar la fiesta del Santo Padre. Otras pocas nunciaturas prefieren el aniversario de su elección para esta celebración. En las últimas semanas, el Santo Padre y la Iglesia nos han brindado tanta alegría con los numerosos nombramientos de obispos, tanto en la República Dominicana como en Puerto Rico. Y hablando hoy con mis hermanos obispos de la República Dominicana, me gustaría aprovechar todas estas oportunidades para decirles unas palabras muy breves sobre nuestra misión como obispos en la Iglesia. Queridos hermanos, cuando tratamos de nombrar a un obispo, generalmente hacemos una gran investigación con los obispos, con los sacerdotes, el pueblo de Dios, para llegar a un candidato que sea idóneo, adecuado para esta misión. Consideremos los estudios que hizo este candidato, los títulos académicos que posee, sus cualidades humanas, espirituales, pastorales, administrativas, su fidelidad a la Iglesia y su enseñanza. Y frente a este proceso muy complicado, me pregunto, pero Jesús, cuando llamó a Pedro y a sus primeros apóstoles, ¿hizo una tal investigación? ¿Qué les parece a ustedes? Yo no lo creo, no solo porque estos apóstoles no habrían pasado tal investigación, porque como sabemos eran simples pescadores y probablemente analfabetos, y ciertamente no habían hecho ningún estudio, sino sobre todo por lo que el Evangelio nos dice sobre su vocación. Que yo sepa, y según los mismos Evangelios, Jesús, para nombrar a sus primeros apóstoles, no hizo ninguna investigación, sino usó una sola palabra: sígueme. De hecho, el Evangelio nos cuenta así la vocación de Pedro y los primeros apóstoles. Dice el Evangelio: mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. En primer lugar, la palabra sígueme que usa Jesús tiene un sentido físico, material. Es decir, significa ir tras Jesús.
Jesús le llama y se va. Y los apóstoles lo siguen, se ponen en sus huellas y van tras él. Ustedes podrían decirme qué importancia tiene esto. Es importante porque tal gesto físico, levantarse y seguir a Jesús, significa que han aceptado la invitación, su invitación de Jesús, que han tomado una decisión. El Evangelio mismo nos dice que y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. En el caso de San Mateo dice el Evangelio, Leví se levantó, lo dejó todo e empezó a seguirlo. Queridos hermanos obispos, en la base a nuestra vocación siempre hay un llamado del Señor, pero también hay una respuesta, una decisión de nuestra parte. Y por eso sugiero aquí un primer punto de reflexión y meditación. ¿Hemos tomado la decisión consciente de seguir a Jesús? Ciertamente contestamos que ya lo hemos hecho desde muchos años. Pero esta decisión nuestra siempre está viva o se ha perdido por el camino. Y por eso escuchamos al Señor repetirnos lo que el ángel le dijo a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Queridos hermanos, reanimemos nuestra primera decisión. Queridos hermanos, volvamos a nuestro primer amor. La segunda exigencia, como dice el Evangelio, es dejar todo. Es impresionante lo que nos dicen los Evangelios sobre la respuesta de los apóstoles al llamado de Jesús. De inmediato dejaron sus redes y le siguieron. O la respuesta de San Mateo, se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Queridos hermanos, ¿creed que era fácil para estos galileos dejar sus redes, que representaban todo para ellos, para seguir a Jesús? Pero el Evangelio nos dice, de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. O fácil para San Mateo abandonar su oficina de impuestos, abandonar el dinero para seguir a Jesús. Pero el Evangelio dice, lo dejó todo e empezó a seguirlo. Queridos hermanos, seguir a Jesús es muy exigente. No podemos seguir a Jesús y permanecer apegados a nuestras cosas, a nuestros planes. Debemos dejarlo todo para no tener otra ocupación que Jesús y su reino. Aquí también debemos preguntarnos muy sinceramente, ¿realmente hemos dejado todo?
¿O estamos todavía apegados a nuestras cosas, nuestros intereses? A este respecto debemos recordar siempre lo que Jesús nos dice: el que ama a su Padre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y aquí podemos extender la lista diciendo: el que ama a sus intereses, planes, cosas más que a mí, no es digno de mí. Tercera exigencia es tomar la cruz. Queridos hermanos, la cruz es el camino que Jesús siguió durante su vida. Es el camino al que también invita a todos los que quieran seguirlo. Aquellos que deciden aceptar el llamado de Jesús y seguirlo, deben tomar este camino de la cruz. Jesús mismo nos lo dice muy claramente. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y cuarta exigencia del sígueme: seréis mis testigos. Finalmente, seguir a Jesús significa dar testimonio de Jesús, ser sus testigos ante el mundo. Una de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de subir al cielo es esta: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Queridos hermanos, buena fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, buen retiro espiritual mañana y buen trabajo en su asamblea en los próximos días. El Espíritu Santo los ilumine y Nuestra Señora de la Alta Gracia los acompañe y les proteja a todos y a cada uno de ustedes. Amén. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Habrá que llevar la alegría y la paz en nuestra mirada, y con sencillez darlo todo, poner la confianza en la madre. Al Señor, que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que presentamos, para consagrarla a tu nombre, y por la celebración de ese sacrificio nos haga vivir entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos,
por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco Osoria, cada uno de sus auxiliares, cada uno de nosotros, humildes siervos tuyos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Por Cristo, con Él e en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hay que dar un sí cada día, en toda ocasión, paso a paso. Hay que dar un sí. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Parece ser que me toca decir algo. Gracias al señor Nuncio Gale Bader por presidirnos esta Eucaristía. Agradecer también la presencia de su consejero, el Padre Jaime. Y el Papa siempre, el primer día, que oremos por él. No un día al año, no simplemente en esta solemnidad, sino orar cada día por él. Sabemos la misión que el Señor le ha confiado. Si nosotros, obispos, con una pequeña grey, nos sentimos que tenemos mucho trabajo, mucho compromiso, muchas responsabilidades, imaginémonos el Papa con la Iglesia Universal.